Bueno, pues después de 5 décadas de carrera criminal, hoy pasa su primera noche bajo custodia, bajo resguardo de autoridades estadounidenses en los Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, hoy detenido junto con, porque iban en el mismo avión, uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado, buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño. ¿Cómo estás, Rogelio? Un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Fernández Meléndez. Jorge. Manuel, Luis Miguel, Rogelio, un placer, como siempre. A ver, hay mucha confusión todavía, si lo detuvieron, operación, si se entregó, si hay un acuerdo. Lo que no he visto yo hasta ahora, Jorge, es una reacción del gobierno de México. Sí he visto el FBI a la DEA hablando, al propio secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, pero sin darle mayor crédito hasta ahora a las autoridades mexicanas. ¿Qué sabemos de esta entrega? Yo creo que por lo que sabemos que las autoridades mexicanas se enteraron con nosotros cuando salió la noticia. No, creo que sí, yo estoy convencido que fue una entrega. Esas versiones de que iba a visitar el Mayo unas pistas, es inverosímil, no lo hacía antes, no lo va a hacer ahora a los 76 años. Difícil, ¿no? Que él revise las pistas. No sé, ¿para qué? ¿No? Es una versión del Wall Street Journal. Pero ni el Mayo ni el Chapo en su momento o ahora el Mencho no están en la operación cotidiana ya de los cárteles, están en otro tipo de labores y de eso se encarga su gente. Lo mismo que pensar que hubiera ido un operativo a matar a alguien, a recoger un alijo de droga. Yo creo que se entregó, tiene toda la lógica, la información original es que se entregó, no por eso ni el Homeland Security, ni el FBI, ni la DEA, ni ninguno dice qué ocurrió, no dicen que fue detenido, o sea, fue una entrega y como dice el New York Times, probablemente un proceso bastante largo de negociación con el Mayo Zambada. Que hay que entenderlo en medio de un conflicto interno del propio cártel de Sinaloa muy profundo, los Chapitos por una parte, Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo, por la otra, el propio Mayo y la gente de Caro Quintero, que está en la zona de Sonora, pero que está enfrentado con todos ellos. Entonces, no es descabellado que se hayan entregado, no es descabellado que veamos al Mayo como testigo protegido, como está su hermano, como está su hijo. No es lo de Ovidio, que ya no está en la cárcel, es que lo deben haber movido a otra cárcel. El 1 de octubre es la segunda comparecencia que tiene que tener Ovidio. Y ya estaba el rumor de que tanto Ovidio como el Nini se iban a convertir en testigos protegidos. Entonces, todo el mundo termina de testigo protegido. De testigo protegido. Y yo creo que es el fin de una época del narcotráfico en México. Sí, porque es de alguna manera una leyenda del narcotráfico mexicano, en el mundo también, Luis Miguel. Sí, parte de la leyenda tiene que ver con las narcoseries, hay que decir. Una parte es lo que hizo él y otra los guiones. Sí, lo que le fueron agregando. Hemos estado muy, obsesionados con esos temas. A mí me gustaría enfatizar los tiempos de la entrega. Le vienen bien al gobierno de Biden y un poco al arranque de campaña de Kamala. Hay que recordar esta misma semana, ayer el tema eran estas declaraciones de Trump de la petrificación o parálisis del gobierno mexicano frente a los narcos. Decía, en 2 minutos el narco podría quitar al presidente de México. Y entonces yo creo que frente al mensaje de Trump de yo literalmente podría ir allá y detenerlos, se traen un trofeo que no es cualquier cosa. No es menor. Como es una leyenda. Entonces yo diría, es una carta para la campaña de Estados Unidos y también me queda claro que es un mensaje en México que no sé si es tanto de final de sexenio o de la próxima administración. ¿Cómo lo lees tú? Porque sí tiene implicaciones aquí, allá y en qué momento político. Además, acá en la transición, allá en la víspera de la elección. Por supuesto que allá, todo el gusto de estar por allá en esas tierras norteamericanas y el tema está efervescente, está muy polarizado, pero quiero poner en la mesa un tema. Los datos que tenemos es la aeronave, Bushcraft, que llega a un aeropuerto local. Sí. El aeropuerto vuelo de privado. Santa Teresa, allí en Doñana, una población de Nuevo México, no tanto de Paso, Texas. Y en ese aeropuerto no pueden haber operaciones internacionales. O sea, el cruce del espacio aéreo mexicano entre El Paso y Ciudad Juárez
si entra un vuelo no controlado, te suben 2 casas y te bajan de inmediato. Entonces es una operación que habría que ver la información que nos da el Homeland Security, la FAA, la Federal Aviation Administration, para ver cuál era el plan de vuelo de ese avión. Los aviones no vuelan solitos. Si es que ese avión voló directo de México. O ya estaba en territorio norteamericano, como es una hipótesis que yo tengo, que el vuelo fue un vuelo doméstico que se encontró en algún punto, quizá en el propio Paso, y del Paso hace el vuelo hacia este aeropuerto para realizar la entrega. Yo coincido con Jorge en su análisis que es una entrega, pero es una entrega a cambio de ¿qué? A cambio de fortalecer, por supuesto, la posición de Kamala Harris. Kamala Harris tenía en su contra el que no habían cuidado bien la frontera, que no habían trabajado en contra de los cárteles, y esta medida pues desarma por el momento cuando menos a Trump. Pero esta es una cuestión a cambio de que el Mayo es un gran negociador. El Mayo Zambada se caracterizó a lo largo de su vida por ser además manejador de los gobiernos, no solo mexicanos, sino de América Latina, y hasta podría decir que con los norteamericanos. Entonces, interesante. Déjenme interrumpirlos. A ver, tenemos en la línea telefónica a Mike Vigil, quien fuera jefe de operaciones de la DEA. Mike, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer. Gracias por platicar con nosotros, Mike. ¿A qué te suena esto a ti? ¿Se entregó una operación entre el FBI, la DEA, un acuerdo? ¿Qué ves en esta detención o entrega de Ismael El Mayo Zambada, Mike? Bueno, yo creo que todavía se desconoce el motivo, pero yo creo que puede haber varios. Número uno, sabemos perfectamente bien que Mayo Zambada ya tiene años de estar enfermo. Él se mantenía en el triángulo de Dorado entre Chihuahua, Sinaloa y Durango. Y entonces no tenía acceso a médicos. Aparte de eso, yo creo que estaba cansado de estar así de fugitivo de las fuerzas de seguridad mexicanas y de los Estados Unidos. Y luego posiblemente hay un tercer motivo, que ya estaba cansado de estar en conflicto con otros carteles, especialmente el de Jalisco Nueva Generación. Y entonces todo eso causa una presión mental en cualquier individuo. Pero esto de que se entregó Mayo Zambada, yo creo que negoció. Él no se iba a entregar así a la brava, como se dice. Yo creo que negoció con la DEA, con el FBI y luego también con los fiscales federales, posiblemente para que no le dieran una condena de largo plazo. Pero de todas maneras él tiene 76 años de edad, solo que aunque le dieran 20, 25 años, para él esto fuera una cadena perpetua. Mayo Zambada ha estado en el narcotráfico por más de medio siglo. Entonces es uno de los capos más poderosos que ha tenido el mundo. Él era en realidad como Carlo Gambino del crimen organizado italiano, que nunca había tocado ninguna cárcel ni por un minuto, solo que era mucho más astuto que Chapo Guzmán. Él dijo en una entrevista con el jefe de proceso que esto iba a continuar después de que si él era capturado, que esto del narcotráfico iba a continuar, y tiene toda la razón. Porque el cartel de Sinaloa se formó aproximadamente en 1989, cuando se capturó a Miguel Ángel Félix Gallardo y se fragmentó el cartel de Guadalajara y se formó el cartel de Sinaloa. Entonces, digo que esto no va a tener mucho impacto.
la entrega de Mayo Zambada. Pero es un símbolo, Mike, porque es un trofeo que seguramente alguien querrá presumir, ¿no? Es un nombre muy llamativo. Sí, totalmente. Es un trofeo simbólico, pero nada más. Porque, por ejemplo, cuando fue extraditado a Chapo Guzmán, no tuvo ningún impacto en el cartel. Es el cartel más poderoso que ha existido en el mundo. Ahora operan en 6 de los 7 continentes. Para mí, no me importa nada de trofeos y cosas simbólicas. Para mí, lo importante es la desarticulación totalmente del cartel de Sinaloa, y la única manera que se va a lograr es detener o arrestar a las personas que protegen el cartel, las personas que manejan las células de lavado de dinero, las personas que manejan la logística y luego los líderes principales. Esto de detener a los capos no ha funcionado. En la época de Felipe Calderón se capturaron muchos de los capos principales o los mataron, y eso no tuvo ningún impacto. Entonces, ¿no ves, digamos, que esto vaya al fondo? Digamos, es un asunto simbólico que no transformaría la realidad abajo. ¿Te suena más a una entrega entonces, Mike? Sí, y la cosa, mira, que yo creo que esto, y aparte de la captura, nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos que mejorar la situación y disminuir el consumo de droga, porque ese es uno de los problemas más grandes. Sin duda. Mike, gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches, Jorge. Con lo que decías, ¿no? Una entrega difícil que fuera de otra. Yo creo que es imposible, y es una entrega de una negociación larga, pero difiero de Mike en un par de puntos que creo que son importantes. Primero, sí tiene repercusión. Eso de decir que capturar a los capos no tiene repercusión porque el cártel sigue, sí, lo sabemos que el cártel sigue, como siguen otros movimientos, pero la captura de los capos le dificulta la operación. ¿Por qué? Porque tiene mucha información. Y segundo, mucha gente ha repetido ahora esta entrevista que tuvo don Julio Scherer con el Mayo diciendo, si me matan, la única que ha dado, si me matan o me capturan, el narcotráfico sigue. Pero aquí ni lo mataron ni lo capturaron, se entregó. Y si tú te entregaste a los Estados Unidos, como lo decía Rogelio, tú tienes que haber tenido una negociación, y esa negociación es a cambio de algo, y lo único que tiene para entregar es información. Y tiene información de medio siglo, sobre todo en los últimos años, de lo que ha ocurrido. Y esas entregas o esas negociaciones, esos juicios, esos que de pronto se convierten en testigos protegidos, ¿le están aportando algo? Porque ya hemos visto un montón de criminales, de narcotraficantes mexicanos que van a dar a Estados Unidos, declaran, se convierten en testigos protegidos, echan de cabeza a otros, quedan en libertad. ¿Sirve de algo? ¿No sirve de nada? ¿O sí sirve? Si el balance fuera qué ha pasado con las organizaciones criminales, uno diría no. Tenemos más violencia, tenemos organizaciones más poderosas. Creo que en cualquier caso sí cambian el equilibrio de fuerzas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano. Es decir, cuando dice Jorge, tiene medio siglo, yo diría, para los estadounidenses yo creo que ya les da lo mismo lo que ha de haber pasado en tiempos de la Madrid, Lo de García Luna ya está descontado, lo del Chapo ya está descontado. Pero, sí, exacto. Pero información más reciente sí puede cambiar el equilibrio de fuerzas. Yo digo, es un golpe que tiene, yo digo, cuando decía Mike Vigil, es que lo simbólico no me importa, pues probablemente sea la única persona a la que no le importe. Pues sí, importa para las campañas, importa en la relación de gobiernos, y me atrevo a decir, importa en el equilibrio de fuerzas en ambos gobiernos. Creo que mucho del tema, la respuesta a Trump ayer fue: necesitamos cooperar, pero también que se respete nuestra soberanía. Con cosas como esta hace muy difícil manejar una tesis muy simplona
de defensa de soberanía. Porque además es el golpe mediático, ¿no? Es un golpazo. Y además demuestra que una operación de inteligencia, pues esta es una operación de inteligencia, te rinde más frutos que bombardear con drones los laboratorios, como decía Trump, ¿no? Aunque quizá habría que tomar las palabras de Mike viniendo de quien vienen, es decir, alguien que trabajó muchos años en la DEA, y quizá esa sea la visión, la opinión de muchos agentes de la DEA que están desplegados, que están lejos de terminar, digamos, con esta captura o con esta detención o con esta entrega. Es decir, ellos quieren ir más allá, y eso se alinea también con un proyecto en la elección estadounidense en donde seguramente con mucha más dureza querrán intervenir en los y un proyecto de vigil que no es el que tienen los mandos de la DEA actualmente, porque él está enfrentado con los actuales mandos de la DEA, ¿no? Por supuesto, pero a mí me parece... Además la DEA está peleada entre ellos. Sí. A mí sí me parece que hay un beneficio para Estados Unidos. Primero que nada porque las detenciones traen aparejadas incautaciones de recursos económicos que no México. Digamos, los juicios del Chapo, los juicios de García Luna son cantidades exorbitantes de millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos tiene en control y que México no lo tiene. Por un lado, ese tema es importante. El Mayo Zambada, ¿qué va a dar a cambio? ¿Qué fuentes financieras? ¿Qué nexos? ¿Qué control? Y un último punto. A ver, nada más déjame interrumpirte. Después de 50 años de carrera delictiva, a los 76 años, terminar echando de cabeza a alguien. No va por ahí. Me parece que el que está enfermo, que fue debilitado ciertamente con capturas, que además quizá está jugando una estrategia última alguien dice, para que esté en hospitales norteamericanos de alto nivel, ya no perseguido, o simplemente toma la decisión de hacer un retiro. Hacer un retiro negociado. O sea, ¿qué viene después de ser testigo protegido? Un par de años se desaparece. Es lo que hemos visto a lo largo de la vida. Entonces puede ser por ahí. Pero tú no te puedes entregar, no puedes llegar a un acuerdo. Sí, seguramente eso es lo que buscas. Si no vas a dar información. Si no vas a dar información. Pero eso información e incluso recursos, como tú dices. Venir a dar información después de 50 Osiel Cárdenas, años. que lo acaban de liberar, paradójicamente sí. ahora, entregó $50 millones en efectivo, que los entregó en México y se lo llevaron clandestinamente a los Estados Unidos hace 20 años. ¿No? Yo creo que hay muchas operaciones, pero es información, y hay información que algunas será judicializable, pero te hace otras lógica, información Jorge, de inteligencia. Te hace ir a soltar información a los 76 años, después de 5 décadas de carrera delictiva, huyendo, nunca visto, nunca detenido. Su hermano y su hijo son testigos protegidos. El Vicentillo y Jesús Zambada son testigos protegidos. Tiene propiedades. Los detuvieron acá en México. Sí, los extraditaron a los Estados Unidos y se convirtieron en testigos protegidos. Declararon contra el Chapo, que es su compadre. El Mayo parecía inalcanzable. El padrino del Vicentillo es el Chapo. Sí. ¿No? Y el Mayo, hay que recordar, eso es cierto, está enfermo, está en una lucha muy violenta, lo quieren matar sus enemigos. Pero lo han querido matar desde hace cuántos años. Pero a ver, no sé. Pero... En este caso, un poco a tu pregunta, yo diría los incentivos para tronar a través de información a gente que lo está intentando matar hasta ayer son altísimos. Digo, él probablemente en un enfrentamiento armado ya llevaba las de perder, sí. Pero pasa a tener una posición de poder frente a quien lo estaba persiguiendo hasta... A mí me sigue sin cuadrar mucho de esta historia. Por eso vamos a ver ahorita Jorge y a Viviana. Y veamos El Padrino. Vamos a ver Michael Corleone. Una buena noche para verlo. Y gracias, Jorge. Rogelio, gracias. Luis Miguel. Hasta mañana. Gracias.